Buenas tardes, bienvenido a tu canal Unidos a la Verdad. Esta tarde vamos a tratar un tema que hoy en día y durante toda la historia nos ha competido, que es el orden y la obediencia y la relación que hay entre estos dos términos. Bueno, primeramente vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. En Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. También encontramos en Filipenses 2:8-9 que nos dice: Jesús se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Aquí podemos ver el mayor ejemplo de obediencia, pues Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre en todo momento. La fe de Abraham es otro gran ejemplo de obediencia, pues él, a pesar de las circunstancias adversas, no dudó. Su fe fue producto de creer. Sí, pero no basta con creer, pues los demonios creen y temen a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia en todo esto? Que pues ellos no le obedecen. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de personas que dicen creer, pero ¿obedecen? En el caso de Abraham, su fe y obediencia lo llevaron a ser grandemente bendecido por Dios. La promesa que Dios le hace cuando él deja su tierra para obedecer el mandato de Dios, aun cuando ya era grande de edad, y él se va a la tierra de Canaán. Y Dios le dice que tendrá un hijo, por medio del cual llegará a formar una gran descendencia. Pero esto no fue todo. Después de algunos años de haber recibido a Isaac, tal como Dios se lo había prometido, su fe fue puesta a prueba una vez más, y de la forma más sorprendente y menos deseable para cualquier padre. Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. Otro gran ejemplo lo encontramos en el libro de Job. La fe, obviamente, inquebrantable de Job, que podemos ver en este gran libro del Antiguo Testamento. Aunque Satanás sostiene ante Dios que para Job es fácil creer, pues lo tiene todo. Y argumenta que su fe es interesada. Entonces, sin embargo, fue puesto a prueba, porque así Dios lo permitió. Pero Dios sabía de antemano que todas las pruebas impuestas las superaría sin ningún problema. En 1 Corintios 10:13 nos dice la palabra: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Aquí hay una gran diferencia en solo creer y creer en obediencia. Es como amar, pero con nuestras acciones demostrar lo contrario. En la actualidad tenemos conceptos muy errados de las definiciones como amar, felicidad, etc., producto de la sociedad en la cual vivimos. Pero eso es otro tema. Hoy nos centraremos en la obediencia y la relación de ella con el orden. Obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, el ejército, la familia o la educación. Se puede sustituir la palabra obediencia
por los siguientes sinónimos: sumisión, acatamiento, subordinación y sometimiento. Por otra parte, como antónimos de este término se encuentran desobediencia, rebeldía o subversión. No hay espacio para la pasividad. La obediencia tiene que ser una decisión activa. La obediencia parcial, cuando nos conviene, no le agrada a Dios. Es decir, obedecemos unas cosas y otras no. Ese no es el tipo de obediencia que Dios espera de nosotros. A Dios no le engañamos. Podemos estar muy comportados y obedientes cuando nos ven. Cuando estamos en la iglesia, muy modositos, muy participativos, pero eso mismo hacían los fariseos. Solo Dios conoce nuestro corazón y sus verdaderas intenciones. Los fariseos buscaban puestos, buscaban reconocimientos, buscaban nombramientos, buscaban ser vistos por la gente y, sin embargo, Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, pues Él sabía quiénes eran realmente. Así como hay ejemplos de obediencia, también hay muchos ejemplos de desobediencia. Entonces vamos a revisar algunos de ellos. El primer pecado que existió no fue Adán y Eva los que lo cometieron, sino el mismo que provocó que Adán y Eva cayeran en la tentación, el mismísimo Satanás. Y fue la rebelión que Satanás tuvo contra Dios. La rebelión es una forma de desobediencia, ya lo vimos anteriormente, pues aparte de no obedecer, trató de sabotear e imponer su voluntad a Dios, es decir, ser como Él. Desde el principio, el hombre ha desobedecido a Dios. Aún así, su amor y misericordia ha sido grande para con nosotros. En la Biblia tenemos 1189 capítulos. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído. Los 2 primeros y los 2 últimos. Antes de la caída y después de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. El resto hace una crónica de la tragedia del pecado y de la gracia redentora en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios mostró el desastre del pecado, empezando por Adán y Eva y siguiendo con Caín y Abel. Los patriarcas, Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos el incesante registro de la devastación continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, la tragedia del pecado se hace más clara. La enseñanza de Jesús y de los apóstoles comienza y acaba con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y las naciones de Israel, junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, rechazan al Señor y Salvador. Desprecian la verdad de Dios y así se condenan a sí mismos. La crónica del pecado sigue constante hasta el fin de los siglos y hasta el regreso de Cristo en juicio. La desobediencia del Nuevo Testamento es incluso más flagrante que la del Antiguo Testamento, porque implica el rechazo al Señor y Salvador Jesucristo, a la luz más brillante de la revelación del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a analizar el caso de Abraham, que a partir del capítulo 12 de Génesis, la historia se enfoca en una familia en particular, Abraham y su descendencia. Abraham era originario de Ur de los Caldeos,
pero luego se asentó en Harán, y allí es cuando Dios lo llama. En Génesis 12, 1 y 3, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos unos puntos muy importantes de las promesas que Dios le hace a Abraham. En primer lugar dice: haré de ti una gran nación. En segundo lugar vemos: te bendeciré. En tercer punto, engrandeceré tu nombre. En cuarto punto, serás bendición. En quinto punto, nos dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y el último punto nos dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También en Siquem, Dios amplió su promesa a Abraham. Dios amplía esa promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12:7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham recibe una doble promesa: tierra y descendencia. Seguramente Abraham en esos momentos se preguntaba: ¿cómo sería posible? Si no tenía hijos, tenía 75 años, la tierra les pertenecía a los cananeos y como extranjero él no podía comprar la tierra. Después, debido a una sequía, Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12:10. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando la Biblia habla de ir a Jerusalén, siempre lo describe como subir, pero cuando se refiere a Egipto o Babilonia, se refiere a descender. Esto no tiene nada que ver con la geografía, es una expresión espiritual, es decir, Egipto y Babilonia representan el mundo y por eso uno baja. Y Jerusalén es el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. En Deuteronomio 12:5 y Primera de Reyes 14:21, el templo, la capital de su reino en la tierra, y por eso uno sube allí. Por eso hablamos de subir. Cuando uno sale del plan de Dios, se topa con desiertos en la vida. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. Después, Abraham regresa a Canaán y ya no buscó refugio. Se quedó en la tierra que Dios le había prometido. Hebrón era un lugar donde Abraham adquirirá su primer pedazo de tierra prometida. Lo que Dios escoge para nosotros, allí es donde tendremos la bendición. No dependerá de las circunstancias ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad, en obediencia. En Génesis 15, del 4 al 5, nos dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, el cual será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia.
En este pasaje vemos que no se refería a su sobrino, porque recordemos que en Génesis también tenemos la historia de Lot y bueno, pues lo que Dios hace con Sodoma y Gomorra. Entonces aquí se refería a que no era su sobrino, también no se refería a su siervo, sino a un hijo propio. La confirmación de la promesa fue un pacto. En la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia donde se mataban animales partiéndolos por mitad, desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. Los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Luego de pasar decían: que así me sea hecho, y si no cumplo con mi parte del pacto. Entonces aquí vemos que los pactos eran compromisos muy serios, eran compromisos de vida o muerte y para siempre. Entonces vamos a ver que en Génesis 15, de 12, 17, vemos cómo el pacto no se realiza como Abraham lo esperaba, porque Abraham cae en un profundo sueño. Dios mete a Abraham en un profundo sueño y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. La palabra en hebreo que define profundo sueño es tardema, que también significa letargo o trance, la cual no es común en la Biblia. La primera vez que se menciona es cuando Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y para sacar a Eva de su costado. En esta ocasión, Dios puso a dormir a Abraham mientras el Señor accionaba sobre el sacrificio. En Génesis 15, 17 nos dice que y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Notemos aquí que solo Dios pasó entre las partes. Únicamente Dios es el que pasa entre las partes. Y Abraham lo puso a dormir. Porque el pacto no incluía promesa alguna de parte de Abraham. Solo el Señor derramaría su sangre en la persona de Jesucristo, para que todos fuéramos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Sara, después de 10 años de esterilidad, recurre a una costumbre de la época por la que una esposa estéril podría conseguir un hijo por medio de sus propias criadas. Abraham, olvidando la reacción divina, cede pecaminosamente a la insistencia de Sarai y nace Ismael. Sarai no toma en cuenta el menosprecio de Agar como resultado de la solución a la esterilidad. Le echa la culpa a Abraham de su disgusto y pide rectificar la relación irregular entre la criada y la ama. Abraham lo que hace es delegar la responsabilidad a Sarai y ésta la trata con tanto rigor que ella termina huyendo. Pero un ángel del Señor la encuentra junto al desierto, junto a un manantial de agua, y le preguntaba que de dónde viene y a dónde va. Y ella le contesta que huye de la presencia de Sarai, a lo cual el ángel le dice que vuelva a su señora y se someta a su autoridad. Aunque era sierva, también llegaría a ser madre de multitudes, haciendo a Abraham padre de los 2 grupos de innumerables descendientes. Entonces le dice: llamarás por su nombre Ismael. Con el significado del nombre de su hijo, Dios oye,
la sierva Agar no podía olvidar nunca cómo Dios había escuchado su clamor de aflicción. El indómito onagro del desierto, o sea que esto quiere decir un asno salvaje, es la mejor descripción de la naturaleza fieramente agresiva e independiente que Ismael iba a manifestar, lo mismo que sus descendientes árabes. Posteriormente Dios cambia el nombre a Abraham por Abraham, con H, que significa padre de muchas naciones, reflejando así la nueva relación de Abraham con Dios. Reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. Esto fue establecido por iniciativa de Dios y también designado como pacto perpetuo. Y seré el Dios de ellos. Este compromiso se volvió norma de la relación del pacto entre Yahweh e Israel. Toda la tierra de Canaán la reafirmaron del parte de Dios y de sus promesas a Abraham. No tuvo lugar sin mención de que la tierra quedaba concedida por derecho divino a él y a sus descendientes como heredad perpetua. Notemos aquí que anteriormente Abraham no tenía idea de cómo iba a obtener esas tierras, pues él como extranjero no las podía comprar. Y aquí vemos que Dios le concede un derecho divino. Y acordémonos que Dios es el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Después le dijo guardarás mi pacto a pesar de las repetidas desobediencias de parte de los patriarcas y de la nación. La fidelidad de Dios a su compromiso del pacto nunca vaciló. O sea que Dios siempre respetó el pacto que tenía con Abraham, aunque hubo desobediencias de los patriarcas y de la nación misma. La señal del pacto era la circuncisión, y esto será la señal de pacto con ustedes. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes y a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero. O sea que esto no solo aplicaba a las personas que eran oriundas de la casa, sino también a cualquier extranjero que se compraba, ¿verdad? O sea que tenía que ser circuncidado aunque fuera comprado y fuera un extranjero. Posteriormente Dios cambia el nombre de Sarai a Sara, que es madre de naciones, aunque el significado de esto primero era mi princesa y se lo cambia a princesa. Ese es el significado del nombre, y obviamente ella es la madre de naciones, con afirmaciones de que el hijo de Sara sería ciertamente el heredero del pacto perpetuo. Por primera vez Dios nombra al hijo, llamarás su nombre Isaac. El nombre significaba se ríe, un apropiado recordatorio para Abraham de su inicial reacción de incredulidad a la promesa de Dios. Notemos aquí una cosa muy importante, que el hijo de la promesa sería el hijo de Sara, aunque también Ismael sería bendecido por parte de Dios, pero el hijo de la promesa es Isaac. En el capítulo 18 le apareció Jehová. Abraham trae a su mujer y el Señor le dice que dentro de 1 año volverá y Sara dará a luz un hijo. Y Sara, al escuchar esto, reía dentro de sí, pues era vieja. Entonces el Señor le dice a Abraham: ¿de qué se ríe? ¿Acaso para el Señor existe algo difícil?
pues ella estaba pensando desde el punto de vista natural y no divino. Nace Isaac al tiempo prometido por el Señor, y la risa de incredulidad pasó a regocijo, pues había terminado la esterilidad de Sara. A los 8 días fue circuncidado, cumpliendo Dios así la promesa a Abraham. Isaac fue destetado. Esto ocurría al 2º o 3er año de vida. El hijo de Agar se burlaba en la celebración del paso de Isaac de la infancia a la niñez de forma intensa. Y esto ofende a Sara y demanda la expulsión de Ismael y de su madre del campamento. Esto preocupa mucho a Abraham por causa de su hijo, pues los códigos legales de la época de Nuzi y de Hammurabi prohibían la expulsión del hijo de una criada si nacía un heredero legítimo, natural. Con esto, la demanda de Sara contravenía la ley social, pero Abraham recibió sanción divina y seguridades para que venciera sus escrúpulos antes de despedir a Agar e Ismael al desierto. Dios le dice a Abraham: en todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. Bueno, muy bien, aquí llegamos en la primera parte de este estudio que se llama Orden y Obediencia. Esperamos próximamente estar subiendo la segunda parte. Aquí lo dividí en 2 partes por la extensión del tema y para que, bueno, pues no te sea tan cansado verlo en una sola parte. Gracias.